there came a sound from heaven as a rushing. Él estará allí este fin de semana, yo estaré allí el último fin de semana de junio, así que nos encantaría que usted nos acompañe también. Vamos a estar reclutando para el Instituto Bíblico, tendremos toda la información. Si usted quiere ser parte de nuestro Instituto Bíblico para el 2022, vaya a JSBC EDU. Necesitamos que todo se termine para ese tiempo, así que si usted está orando, acompáñenos en Baton Rouge. Allá aparece mi información en pantalla, mi correo electrónico, david.wattsjsm.org. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto conmigo o Jonathan Steele, también su información aparece ahí. Nos encantaría que nos acompañen. Sean, no tengo nada. Josh, sí, gracias. El próximo fin de semana del 17 de junio al 19 en Greenville, Mississippi, estaremos visitando la iglesia Lighthouse junto al hermano Randy Knapp, que va a estar dirigiendo la alabanza y adoración el viernes a las 7, el sábado una enseñanza a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche el servicio y el domingo a las 11 de la mañana. Así que únase a nosotros en Granada, Mississippi, del 26 de junio. Y papá estará en Gaydon, Luisiana, para un servicio a las 10 de la mañana en la Iglesia Internacional en 308 Main Street. Y también julio 8, 9 y 10, papá y yo estaremos visitando Orland Hills, Illinois, al sur de Chicago, Illinois. El ministerio Back to the Cross Ministries, los servicios a las 6 de la tarde el viernes, el sábado a las 11 y el domingo a la 1 de la tarde. Si necesita más información, llame al pastor Lapinsi al 708-799-3284. Dave, así es, Charla y yo estaremos en Colorado Springs, Colorado, a fin de julio, del 29 al 31 de julio, con Eric Harding, Finish Work Worship Center, el viernes a las 7, el sábado a las 10 y las 7 de la noche y el domingo a las 10:30, al fin de julio, del 29 al 31. John, creo que Josh ya cubrió todo bien. El rapto de la iglesia, y cuando hablamos del rapto de la iglesia, hablamos de partes del rapto de la iglesia, que es una declaración bastante extraña, pero el rapto sucederá en 4 partes, aunque solamente es un rapto. Queremos examinar esto por un momento. El rapto, uno dice, se puede decir que se cubre un periodo de tiempo del rapto general hasta la conclusión de la gran tribulación, lo cual serán varios años. Aunque el rapto es solamente un rapto, se puede decir de que tomará lugar en 4 partes, y son las siguientes. El rapto en general. Este es el rapto que se trata en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Incluye todos los santos que han fallecido, que jamás han vivido desde el principio del tiempo. De hecho, ellos serán los primeros que serán resucitados, y después cada persona nacida de nuevo que esté viva en el mundo en ese momento, también se estarán incluidos los muertos en Cristo, resucitarán primero, después nosotros los que quedemos seremos arrebatados con ellos en el aire para encontrarnos al Señor en el aire, y así estaremos con Él, por lo tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Y ese es el rapto en general. También existe un segundo grupo,
y ellos son llamados los santos de la gran tribulación. Y hemos tratado con esto brevemente. Esto incluirá a todos aquellos que llegan a Cristo desde el momento del rapto en general y se extenderá hasta la conclusión de la gran tribulación, lo cual será un tiempo de 7 a 10 años o más. En otras palabras, todos estos estarán incluidos en la primera resurrección de la vida. Son aquellas personas que han entregado su vida en la gran tribulación, el anticristo los va a matar. Y hay una posibilidad que esto incluirá a millones de personas. Y se llaman los santos de la gran tribulación. También el tercer grupo serán los 144,000 judíos que vendrán a Cristo durante la gran tribulación. ¿Cómo estos individuos serán salvos? No sabemos. No se nos dice esto, pero habrán 144,000 judíos que llegarán a Cristo y esto será a mediado de la gran tribulación. Y ellos serán raptados después de cuánto tiempo después de aceptar a Cristo, no sabemos, pero estarán incluidos en el primer rapto. Y número 4, estas son los dos testigos y estos se dirigen en Apocalipsis 11 del 1 al 12. Y estos dos testigos estarán Elías y Enoc. La escritura no es clara en cuanto al segundo. El primero es Elías, es muy claro, pero la razón por la que creo que es Enoc es porque la Biblia dice que el hombre tiene que morir una vez y después el juicio. Enoc no murió, él fue llevado al cielo así como Elías. Así que para cumplir esa palabra, él tiene que ser el segundo. Y sabemos que él profetizó extensamente, él vivió antes de Abraham, y estos dos hombres son Elías y Enoc, que fueron llevados al cielo. Dice, fue establecido a todos que murieron, y hubieron dos muertes que cumplirán las escrituras, Hebreos 2:7. Estos dos hombres serán usados por Dios. ¿Dónde está la primera mitad de la gran tribulación? Aún el Señor Jesús les permitirá que ellos muriesen a la conclusión de ese terrible tiempo. Durante 3 años, después de 3 días y medio, el Señor los levantará y los llevará a la gloria. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 13. Todo esto iniciando con el rapto, y el rapto de los dos testigos se le es referido como la primera resurrección. Luego Juan dijo, Bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. bueno, antes de continuar acá, ¿tenían algo que ustedes quieren anexar o decir sobre lo que dijimos sobre los 4 grupos? Los últimos dos no son un grupo, realmente son 2 hombres, pero aún serán incluidos en el rapto. Creo que es importante y quiero reiterar que los santos de la gran tribulación, hay mucha gente que ha escuchado el mensaje del Evangelio, ha crecido en la iglesia nominalmente, conocen de este asunto de las profecías que se están desarrollando, lo han escuchado toda su vida, pero no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Y durante la tribulación ellos sabrán qué es lo que está sucediendo, porque yo creo Así que lo habrán es. escuchado y aún la biblioteca de videos y de información en línea a través de DVDs o lo que sea que existe en ese entonces durante la tribulación. Así es. Hay todo tipo de artículos de este ministerio hablando de esto y de otras fuentes también. Ellos sabrán lo que sucedió y serán salvos durante la tribulación. Entregarán su corazón a Cristo. Exactamente, porque ellos se darán cuenta de que esto es verdad y yo solo quiero reiterar que es mejor, tienen que darle su corazón al Señor ahora y no esperar porque no van a querer estar aquí durante la gran tribulación. Creemos en el arrebatamiento pre-tribulación. Jesucristo va a regresar y no vamos a enfrentarnos a esta gran tribulación. Va a ser peor de cualquier cosa de lo que ha existido antes y que el mundo ha llegado a ver. Así es. Así que yo solo, cada vez que yo leo
acerca del pasaje de estos santos de la tribulación. Yo conozco a gente que está lidiando con el tema de entregarse a Cristo completamente o no conocen la historia, conocen todo esto y uno no va a querer quedarse aquí. Este Este, es un tiempo que durante la tribulación, cuando las personas, el tiempo de la marca de la bestia, sí, donde las personas van a tener que tomar la marca para comprar o vender, y si no hacen eso van a morir de hambre, porque a ellos los matarán, serán muertos por los trabajadores del anticristo. uno no se puede gastar todo el dinero en tambos de comida preservada y comprar municiones y estar aquí esperando en la tribulación. Todo esto no es lo que usted quiere tratar de hacer. No es lo que quiere planificar. Nosotros vamos a salir de aquí en el sonido de la trompeta. Mucha gente piensa, yo voy a arreglar mi vida con el Señor cuando las cosas se pongan difíciles. Si usted no vive para Él hoy, es muy posible que en ese tiempo usted tampoco lo haga. Sí, Entonces, realmente no es algo que usted debe de tratar de hacer. sí. Es verdad, la presión en la gran tribulación será algo terrible para servir al anticristo, será algo terrible y hacer lo que Él quiere que se lleve a cabo, será algo insoportable. Nosotros casi no pensamos que algo así podía suceder en esta nación hasta esta administración llegó a la presidencia. Y el que está ahora en la administración presidencial, yo no creo que, que tiene suficiente conocimiento para hacer mucho con ello. Pero de todas maneras, vimos cómo la nación puede cambiar en Sí, un así muy es. corto periodo de tiempo Absolutamente, sí. hacia el mal. La pandemia, la ilegalidad, las actitudes impías, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, todas estas cosas que se profetizaron. Vemos que estamos en los dolores de parto de la segunda venida. Todo esto es señales de los tiempos. Jesús dijo, oren para que sean merecedores de escapar de estas cosas que vienen sobre la tierra, porque será algo pues muy grande. Usted no quiere vivir la gran tribulación, usted quiere evitar eso. El argumento es si el rapto va a suceder ahora o a mediados de la gran tribulación, o si en la conclusión, bueno, la Biblia dice que Dios no nos ha establecido para ira. Y allí es cuando el Señor mismo va a moverse en una manera grandiosa como nunca lo ha hecho antes. Y la gente necesita prepararse ahora. Deben de entregar su corazón a Cristo ahora, etcétera, etcétera. Muy bien, Dave, adelante. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta es la resurrección de vida y esto es lo que acabamos de enseñarles sobre las cuatro partes del rapto. Y también hemos estado diciendo que la palabra resurrección y rapto, ambas tienen que ver con el mismo evento. Y cuando usted empieza a leer esto y ver estas cosas, así que dice, bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. Si usted es salvo por la sangre del cordero, va a tener parte en la primera resurrección. Alguien dice, pero ¿y quién estará listo? Todos aquellos que hayan nacido de nuevo. Todos los que hayan nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo, estará listo. Y aquí hay algo importante, porque hay millones que piensan que han nacido de nuevo y no es así. Escucha lo que le estoy diciendo. Hay millones que piensan que son salvos. ¿Y por qué? Porque ellos hacen cosas positivas alegadamente y otras no malas. Yo soy una persona buena, eso es lo que ellos responderían. Yo soy una persona buena. Eso no es salvación, damas y caballeros. Mm, Eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Bueno, yo creo que Jesús existió y vivió. Bueno, eso no es suficiente, tiene que aceptarlo como su Salvador. No toma mucho hacer eso. Puede suceder en un momento, damas y caballeros, y es la razón por la cual cuando el Espíritu de Dios se mueve, yo siento en mi corazón que
Debemos de dirigir a la gente en la oración de fe. Aquí en la programación, casi en toda programación, porque esto es lo más importante en la faz de la tierra para cada individuo, su salvación. Y si usted conoce al Señor Jesucristo, hay ciertas cosas que usted va a hacer y hay cosas que usted no va a hacer. Si usted es uno que consume alcohol, va a dejar de hacerlo. Si es uno que fuma, va a dejar de fumar. Nadie tiene que decirle que está mal como lo estoy haciendo ahora. Usted lo va a saber. Y usted va a amar a la iglesia también. Usted dice, bueno, es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Bueno, si realmente es salvo, va a tener tiempo para ir a la iglesia. Porque es donde anteriormente no le interesaba. Si todavía usted está en ese marco de tiempo de que no me interesa la iglesia, usted tiene que ser salvo. Porque hay cosas que van a suceder en la vida de la persona. La persona cambia. Yo prediqué recientemente el funeral, que realmente no era un funeral, sino un servicio de conmemoración de su vida, mi primo Mickey Gilly. Y este hombre tenía, mi primo, una de las mujeres, madre más piadosa que yo he conocido. Él no era como Jerry Lee. Jerry Lee siempre ha tenido un corazón hacia Dios, extrañamente. Pero Mickey no. Mickey no era así. No fue así. Él no, realmente no quería estar muy cerca de mí tampoco. Y de repente me llama un día, de la nada, hace unos 2 años atrás, me llamó y me dijo, primo, he arreglado mi vida con Dios. Ahora, eso solo son palabras, ¿no? Pero yo vi cómo él empezó a cambiar. En estos últimos 2 años, yo vi cómo él empezó a cambiar su comportamiento totalmente, completamente. Él quería estar cerca de nosotros. Me decía, vamos a comunicarnos. Así me decía. Y una de las grandes señales de que la persona realmente ha llegado a Cristo es que cambia. Ellos cambian. Y si no hay cambio en esa vida, mi papá le llamaba una salvación que no se denota. Si no hay un cambio allí, no hay salvación. Y si hay salvación, entonces también va a haber evidencia que se va a ver. Yo he preguntado a Lauren 50 veces en la programación. Aquí. El cambio que sucedió en su vida, le pregunto. Pero cuando él fue salvo, él dejó las drogas, él dejó el alcohol, dejó la nicotina. Nadie tuvo que decirle, Lauren, no hagas eso. Él simplemente lo sintió en su espíritu. No lo hagas más, porque él había nacido de nuevo. Así que hay millones en el mundo que dicen que son salvos, pero no lo son, que dicen que han nacido de nuevo, y cuando decimos eso, nacer de nuevo, ellos realmente no saben de lo que se está hablando. Yo estaba viendo las noticias en Fox recientemente, y uno de los caballeros que había sido un asesor al presidente Trump, él es un economista. De repente, él dice en voz alta, yo nací de nuevo, yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Y yo me alegré al escuchar eso. Y gracias a Dios, pues por eso, ¿no? Por su conversión. Pero a él no le importó quién lo escuchase o lo supiese, no importaba. Y así es cuando usted es salvo. Usted quiere que la gente lo sepa que ha entregado su corazón a Cristo. Por eso le decimos a la gente que cuando le entreguen su corazón al Señor verdaderamente, llame a alguien y dígale que ha nacido de nuevo. Así que hay millones que son religiosos pero perdidos. Hay millones que son religiosos pero no han nacido de nuevo. Nunca han nacido de nuevo. Son miembros de una iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. El unirse a una iglesia, eso no les salva, damas y caballeros. Hacer cosas religiosas tampoco. Y realmente no lo voy a hacer otra vez, pero ya tratamos extensamente con Cornelio en el libro de los Hechos, quien era un centurión romano, un gentil, podemos decir, pero él entregó su corazón a Cristo. Un ángel le apareció y le dijo, ve y encuentra uno llamado Simón, Pedro, etcétera, etcétera.
y él envió a 2 soldados y encontraron a Simón Pedro y lo trajeron de vuelta a Cesarea donde Cornelio vivía y bueno, en poco tiempo Cornelio fue salvo. Escuchó a Pedro predicar y también fue bautizado con el Espíritu Santo. Lo tuvo todo. Sí, Gloria a nuestro Dios. Así que hay todo tipo de personas. ¿Quién se va en el rapto? Bueno, todos aquellos que hayan nacido de nuevo se van en el rapto. Es así. Sea lo demás que esté allí es una cosa, pero si usted nació de nuevo y usted dice, ¿cómo puedo saber que he nacido de nuevo? Como yo he tratado de decirle, usted va a cambiar y va a haber un cambio evidente en usted. Alabado Dios, alabado Dios. Siempre es así. Cuando una persona nace de nuevo, hay un cambio que sucede en su vida y gracias a Dios por ello. sabe, hermano Swagger, yo trabajé en ventas durante mucho tiempo, en ventas industriales al estar pastoreando una iglesia como un trabajo adicional. Siempre me impresionó a mí el hecho de que la gente de ventas no era gente cristiana. Era gente buena, pero no era salva. No decían ser cristianos, pero siempre tenían una actitud positiva, una mentalidad positiva. Siempre, porque su meta era salir y hacer todo el dinero posible. Y trabajaban 6, 7 días a la semana y siempre era, vamos, vamos, vamos. Y bueno, siempre una actitud positiva y que iban a hacer más dinero, iban a salir a vender. Y yo pensaba que alguna de esa gente no salva tenía mejor actitud que aquellos que dicen Así ser es, cristianos y así algunos es. cristianos son malos y amargos, pesimistas y siempre están, bueno, negativos y esto lo hace pensar a uno con razón. El mundo a veces no quiere venir a la iglesia porque algunas personas, mire, cuando nos fijamos en estos eventos de los últimos tiempos, no nos fijamos en esto pesimistamente, sino optimistamente, sabiendo que este plan de Dios, que Él presentó, que podemos confiar en Él, podemos confiar en su palabra y tenemos una creencia literal en estos eventos que están viniendo, están a punto de venir en el rapto o en este tiempo apocalíptico y queremos nosotros salir a hacer que la gente pueda ser salva y que se vaya con nosotros, todos los que se puedan. Pero a veces en el mundo hay una actitud mucho más positiva que la nuestra. Volviendo a esas propias palabras años atrás, yo leí un sermón predicado por el doctor John R. Rice, el evangelista bautista, y nos hicimos amigos en cierta manera. Bueno, sucede que su mensaje es como lo acabas de decir. Hay muchos cristianos que no son tan Sí, agradables como gente que no es así salva. es, Y él está en lo cierto. correcto. Él estaba en lo cierto. Y, y hay cristianos que yo no quiero estar cerca de ellos. Exactamente. Simplemente no quiero estar cerca de ellos. Si usted ora y habla en lenguas, pero después es un amargo y malo, entonces yo no quiero. Yo no quiero hablar cosas negativas del perro. Sí, bueno, los perros a veces son mejores y más leales y más lindos también que algunas personas de la iglesia. Pero eso es correcto, sí. Y el cristiano realmente debe de ver su comportamiento, debe de ver, verificar su carácter, ¿no? Mm, Ah, es algo que nosotros no podemos ganar gente a Cristo diciéndole sí, malas exacto. palabras. Eso no significa que debemos nosotros permitir que la gente siempre nos ataque, No, nos no, 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 pisotee, nada que ver con eso. pero podemos ser confiados o estar confiados sabiendo que la palabra de Dios es verdad, que somos salvos por la sangre de Jesús y podemos tener ese punto de vista al salir a nuestro trabajo secular. Podemos ser gente que nuestros trabajadores pueden vernos y decir, hay algo diferente de usted, hay una paz y un gozo que usted tiene que yo quiero tener. Esa es la mejor manera de traer a la gente a Jesús. El hombre, el evangelista que mi esposa fue bautizado con el Espíritu Santo bajo su ministerio ya años atrás, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y, y cuando se dieron cuenta que él era cristiano, mucha gente se molestó, le hablaron muy mal, realmente
estaban atacándolo, digamos así. Y el sargento, que era quien dirigía el, el grupo donde él estaba, la compañía donde él estaba, militar, nunca decía nada, pero una mañana se puso de pie y dijo, bueno, yo he estado viendo esta situación que ustedes han estado llevando a cabo, molestando a este hombre acá. Yo quiero que ustedes sepan que mi mamá era cristiana y ella era una mujer buena y ella ora por mí todos los días. Y la próxima persona que maltrate a este joven, usted va a tener que atravesarme a mí. Usted está hablando de un gigante, usted va a tener problemas conmigo. Sí, alguna vez ha habido un grupo de personas que debe ser positivo, tener esperanza y paz, es un hijo de Dios. El único, no hay otro. Punto. Esa clase lo dice todo. Exacto, así es. Realmente así es. Adelante. Bueno, la iglesia debe ser la sal y la luz, y estamos Eso es hablando lo que de la dice el gente libro. individualmente. Debemos mostrar y reflejar a Jesucristo. Y hay personas que, bueno, la gente no debe vernos a nosotros, sino a Él. Y Él hace la diferencia. El hecho es de que somos un pueblo peculiar. Nosotros resaltamos, y eso no es algo malo, es algo muy bueno porque cuando ese compañero de trabajo o familiar, quien quiera que sea, cuando reciben las malas noticias, ese diagnóstico del doctor o una lucha en la vida, ellos saben con quién tienen que Así ir es. a hablar y es el Hijo de Dios y piden oración. Recuerdo que un caballero en la oficina Ujú. hace años fue diagnosticado con cierta enfermedad y él llegó, tocó a la puerta y me dijo, quiero hacerle preguntas acerca de lo que la Biblia enseña con respecto a sanidad y enfermedad. Él sabía a qué oficina venir a tocar Mm. y yo no le prediqué sermones en la oficina ni nada así, pero él sabía y debe ser Debe ser el hecho de que la gente sepa lo suficiente de uno, que sepan que somos diferentes y cuando las cosas se aprieten y las cosas estén mal, acudan a esa persona porque saben a quién acudir para pedir oración. Y ese testimonio, nuestro testimonio es tan especial y no es el testimonio de lo que hacemos nosotros, sino de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso es que cuando estábamos hablando de beber, alcohol y todas esas cosas, cualquier cosa que tiña o impacte nuestro testimonio es algo que no debe ser parte de nuestras vidas porque, como dice la Escritura, vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Lo que Jesús ha hecho por mí es el sermón más grande que yo voy a predicar y por eso es que mucha Ujú. gente Así ven y es. escuchan y dicen, bueno, ustedes son predicadores, son los que están detrás del púlpito. Dios ha llamado a cada cristiano a ser un Sí. evangelista para Él, para compartir el Evangelio y el mejor sermón que usted puede predicar es, permítanme decirles lo que el Señor ha hecho por mí. Y eso hablará fuertemente a todo el mundo. Una de las grandes excusas de gente que no es salva en lo que tiene que ver con cristianos es que, bueno, yo soy mejor que ellos. Ujú. Ellos se llaman cristianos y yo soy mejor que ellos. Eso tal vez no sea verdad, o tal vez sea verdad, pero ese no es el criterio con el que Dios juzga una situación. No es así. El criterio es si usted es nacido de nuevo o no. Sí, estamos hablando de salvación, tiene la razón. Hay gente todo el tiempo que dice, yo no necesito tu religión o eso, yo soy una buena persona. Pero no debemos ponerle atención a eso, ni siquiera debemos estar preocupados por la respuesta de la persona. Eso está entre ellos y el Señor. Nuestra Así tarea es. es que caminemos suavemente ante el Señor y que consistentemente seamos testimonio y un vaso que Él pueda usar. Estás en lo cierto. Cuando viene la situación, tú eres el que Exactamente, eres la maltratado. mayoría del tiempo es porque la gente ha tratado la mayoría de las otras cosas, están buscando algo genuino y ellos ven cosas difíciles y ven al Hijo de Dios y dicen, espera un momento, usted no está desanimado como todos los demás, usted no tiene esa actitud negativa como todos los demás y Sí. así es como el Hijo de Dios debe ser. Tuve una situación que ya la he contado anteriormente, ya sucedió unos meses atrás, pero yo trabajaba para el Northeast Oil Conservation District, y el superintendente dijo que todo el mundo iba a tener que reducir su salario por diferentes situaciones. Llegó el día cuando, bueno, así sucedió y se hizo la situación legal y se escuchó lo que sucedió
Y, y luego que dieron la noticia, todo el mundo se molestó y el superintendente me dijo, no te vayas, Jimmy, quiero hablar contigo. Todo el mundo estaba muy molesto y él me dijo, cuando ellos salieron del lugar, eso no te incluye a ti. Tú no vas a tener un salario disminuido, a ti te vamos a aumentar 25 centavos por hora. Y alguien le preguntó después, ¿y cómo es que usted le ha disminuido el salario a todo el mundo, excepto a Swagger? Me dicen que él dijo, bueno, yo trabajaba en un área donde yo tenía que hacer mucho trabajo, pero había ocasiones cuando tenía tiempo libre y yo hacía todo lo que se podía hacer y bueno, tenía que esperar hasta que se apagase la máquina para hacer la próxima parte de mi trabajo. Y sucede que durante ese tiempo yo hacía lo siguiente. Entonces le preguntaron a él, ¿por qué usted no le bajó el salario a él? Y él dijo, bueno, yo muchas veces yo veía lo que estaban haciendo todos y yo escuchaba a Swagger orando. Y yo no voy a disminuir el salario de una persona que le habla a Dios. Nunca lo había escuchado de esa manera. La gente nos está viendo, Así nos está es, viendo en el trabajo, en la escuela, con la así familia. es. Y cuando usted está sufriendo tiempos malos, ¿cómo Ujú, reacciona? Quieren saber. así Y, es. y a veces la gente le dificulta las Sí, cosas para ver cómo exactamente, reacciona. eso es verdad. Estás en lo cierto. Yo recuerdo a el padrastro de mi padre, era un hombre muy, muy fuerte, muy difícil, un veterano de la guerra de Corea, era un hombre bastante fuerte, un hombre, cuando uno lo saludaba, él casi hasta le quebraba la mano a uno, porque era un trabajador con sus manos, un albañil. A lo largo de los años, mi padre era un cristiano nominal, pero mi madre ardía para el Señor, creció en una iglesia pentecostal y era una persona de oración y oraba el padrastro de mi padre, él, a lo largo de los años, él se burlaba de ella un poco, hacía bromas, pero cuando él estaba muriendo en sus últimos momentos, en su último año, él tenía cáncer de pulmón y él quería que mi madre orara por él. Recuerdo que lo visitamos en la sala de cuidados intensivos y le pidió a ella oración y habían otros familiares o personas que conocíamos que en momentos actúan como que esa gente es fanática y extrema, pero cuando llega el tiempo difícil, a Son los que ellos son llaman, a llamados. ellos, a la gente como mi mamá, era quien quería que orara por ellos. Y cuando yo Definitivamente. estaba en mi último trabajo, tuve muchas reuniones con personas que usualmente me llamaban reverendo, reverendo, porque sabían que yo era pastor de una iglesia, quiero que oren por mí, estoy pasando por un tiempo difícil y aún gente que no profesaba ser cristiana sabían que había valor dentro de eso, Pero, ¿por qué hacían eso? porque sabían que yo iba a orar por ellos y sabían que como su patrón, que yo era una persona que hablaba con Dios y sentían como que iba a ser, bueno, varias veces tuvimos reuniones con personas que me hacían preguntas sobre el matrimonio, sobre la familia. La gente quería la verdad y solamente hay una fuente de verdad absoluta y es esta palabra. Y cuando estamos conectados a Dios y conectados a su palabra, tenemos la respuesta real para lo que la gente quiere. Yo creo que mucha gente siente eso, lo sabe por causa del Espíritu de Dios que está en nosotros, están atraídos y lo saben, pero así es como debemos ser nosotros en el trabajo. La gente, aun cuando, como George dijo, cuando no les predicamos un sermón a todo el mundo. Su estilo de vida puede ser un sermón. Exacto, así es. No recuerdo quién lo dijo, pero frecuentemente se ha dicho, a veces el creyente es la única Biblia que alguien va a leer y lo que están viendo es el reflejo de Cristo en usted. No es a usted, es a Cristo. Pero hay una diferencia y como hemos estado hablando acá, recuerdo que años atrás cuando estábamos en Londres, nosotros visitamos una localidad que la mayoría de la gente no le interesaría, pero es muy especial en lo que refiere al cristianismo y es una estatua que se llama Aldersgate Flame. Y esta localidad es importante porque no está lejos de una iglesia en particular y un hombre llamado John Wesley, que todo el mundo conoce muy bien. Si no fuese por él y su hermano Charles Wesley, no sé dónde estaría nuestra nación. En aquellos años fueron vitales.
pero él fue un predicador anglicano inicialmente y él vino aquí a tratar de ser ministro en los Estados Unidos y falló terriblemente. Él estaba en una vida personal, pues, de mucha, de una, que se cayó a pedazos y en medio de un cruce de transatlántico de vuelta a Inglaterra, hubo una tormenta y él vio lo que sucedió durante la tormenta y la, y la respuesta que estas personas que estaban en la misma barca con él tuvieron. Y él se sorprendió, cesó la tormenta y él le preguntó a aquellos moravos si tenían temor de morir y ellos dijeron que no. Y sus hijos, su madre, esposa, ellos no tenían temor. ¿Cómo es eso posible? Dijeron, ellos no tuvieron y no tienen miedo de morir. La razón era porque su fe ahora estaba en Dios y eso fue lo que se vio en esa tormenta. Y John Wesley vio eso y eso lo tocó tanto que él luego fue en Londres a una iglesia de moravos y allí es donde escuchó, abrieron el comentario de Martín Lutero y leyeron el libro de Romanos capítulo 8, creo que fue los primeros versículos allí, pero cuando él escuchó la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, eso tocó a John Wesley y él supo en ese momento que tenía que arreglar su vida verdaderamente con Dios. Él había sido religioso, él era un ministro ordenado, pero no estaba realmente dedicado en su corazón al Señor, pero todo eso cambió. Amén. Saben, a veces el Señor usa personas que le hace la vida difícil a un hijo de Dios y usted piensa, bueno, no hay esperanza para esa persona. Yo he contado eso muchas veces, pero Francis y yo empezamos en la obra evangelística. Y yo tenía un trabajo, salía a predicar los fines de semana y, y estaba yo con un plomero. Y este plomero era el hombre más vulgar y profano que yo jamás había conocido en toda mi vida. Cada palabra que decía era sucia, era profanidad, y él sabía que yo era cristiano y él me daba todo trabajo difícil que yo podía recibir. Mm, Él realmente era mm. el perro, puedo decir así. Y él me dijo, tú vas a ser como nosotros en unos cuantos meses. Bueno, no vine a ser como ellos y eso lo molestó. Él me dijo, te voy a mostrar ahora. El caso es que yo entré en la obra evangelista y bueno, dejé ese trabajo y no pensé más sobre eso. Pero aquí, Francis y yo nos mudamos del noreste de Luisiana a este lugar y recuerdo el día cuando recibí una carta de su hermana. Y me decía, hermano Swagger, usted trabajó para mi hermano muchos años atrás. Y finalmente yo recordé de quién ella estaba hablando. Y ella me dijo, yo creo que usted quiere saber que él nunca se pierde de su programación. Y yo no pensaba que él hubiese tenido nada que ver con él, que se hubiese burlado, pero aparentemente esto le tocó. Un toque positivo. Él nunca se pierde su programación, me dijo. Si vienen visitantes, él está ya en cama, pero él les dice, si no quieren ver esta programación, está bien, pero yo la voy a ver ahora. Y se ponía a ver la programación. Recibí una carta de ella después, tal vez unos 6 meses después, y me decía, hermano Schwager, en la carta, mi hermano realmente falleció la semana pasada. Y él oró la oración de fe con usted antes de Aleluya. él morir. Y, y realmente yo creo que usted lo quiere saber. Y sí, claro que sí, Aleluya. que lo Amén. quería yo saber. Y le doy gracias a Dios que lo que Él envió a mi vida, tan feo como era en aquel momento, yo nunca me quejé. Yo nunca realmente le dije, usted me está tratando de otra manera. Yo hice lo que Él me dijo que tenía que hacer y, y eso lo molestó cada vez más. Pero él estaba viendo todo el tiempo como yo era. Y hoy él está en gloria.
Gracias, Cristo. Y a pesar de su actitud y su vida, él entregó su vida a Cristo en Alabado los últimos días Dios. de su vida y gloria a Dios por eso, ¿no? Así que ellos están mirando. No Mm. piensen que no lo están haciendo porque lo están y eso tendrá un efecto si nos conducimos correctamente. ¿Cuántos cristianos pensarían que trabajar como plomero o asistente de plomero no es algo que cambiaría la eternidad de alguien? Y lo descartan como algo que está por debajo de ellos. Sin embargo, es el ser fiel lo que terminó salvando el alma de alguien. La gente en el cuerpo de Cristo, y Josh lo mencionó antes, que el el pastor, profeta, evangelista, maestro, todo eso es para equipar a los santos para la obra del ministerio, donde ellos están, donde ustedes están viendo y escuchando, pueden cambiar la eternidad de alguien. Ayudarle a un plomero puede cambiar la eternidad de la Así persona y es. eso significa que cada persona en el cuerpo de Cristo debe ser un ejemplo de Jesucristo. Estamos obligados a conducirnos Así es. correctamente. Y damas y caballeros, yo siento en mi espíritu, yo siento que hay Mm, alguien que quiere ser aleluya, salvo. así es. Y esto ha estado en su mente y su corazón durante los últimos meses. Y ahora es el tiempo. Hermano Swagger, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Nosotros recibimos correos así frecuentemente. Yo quiero ser salvo. Bueno, ahora es el tiempo. Es el tiempo de ser salvos. Damas y caballeros, yo quiero que inclinen su rostro y digan después de mí, créanlo con todo su corazón, porque su mundo va a cambiar. Así que oremos. Padre que estás en los Padre cielos, que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido perdón pecados, por mis pecados, la vida que la he vida que he llevado, llevado, las cosas que las he cosas hecho. que he hecho. Por favor, Por favor, perdóname perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi Y con boca mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo yo creo creo que Dios le que Dios le resucitó de resucitó entre los de entre muertos los y Él muertos vive. y Él vive. En este En momento este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como el alma Salvador de mi alma y le y le hago hago el Señor el de mi Señor de mi vida. vida. Y de acuerdo a su Y de acuerdo palabra, a su palabra, que no puede que no puede cambiar, cambiar, yo soy soy lavado, lavado, soy soy limpio, limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, Gloria a alabado Dios. Dios. Si usted repitió esas palabras y las creyó, usted es salvo. Cuéntele a alguien el día de hoy que le ayudará. Le ayudará. Dígales que usted le ha entregado su corazón a Cristo. Hay algunos que se burlarán y otros le felicitarán. De todas maneras, no importa, porque ahora, usted será de bendición a esas personas, sean quien sean. Pero cuéntele a alguien que le ha entregado su corazón a Cristo, alabado Dios, ya volvemos. Estamos de vuelta. Alguien puede hacer la pregunta, ¿qué significa con la primera resurrección? Porque Pablo dijo, bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué es lo que él quiere decir con la primera resurrección? Ahora, la primera resurrección tiene que ver con eso que le dijimos en la primera parte de la programación del día de hoy. Es el rapto general, los santos de la gran tribulación, y son los 144,000 judíos y son los dos testigos. Ellos serán incluidos en la primera resurrección de vida. Bien, ¿hay una segunda resurrección? Sí la hay. Eso sucederá 1000 años después. Y escuche lo que le estoy diciendo. Esto sucederá 1000 años después que la primera resurrección. Y esto será el tiempo de reino milenial,
la edad del reino, bueno, después de esto, 1000 años, después de esos 1000 años, durará 1000 años y será luego de la primera resurrección, será la resurrección de condenación. Los muertos que no conocen a Cristo serán resucitados, pero no será placentero, no será algo agradable. Ellos estarán ante el juicio del gran trono blanco y serán consignados al infierno para siempre. Esa es la primera resurrección, segunda resurrección de vida. Y aquellos en la edad del reino que no entregarán su corazón a Cristo, ellos también serán parte de la segunda resurrección de condenación y estarán consignados al infierno propiamente para siempre. Y esa es la segunda resurrección de condenación que será o sucederá 1000 o más años después de la primera resurrección de vida. Para tener parte en la primera resurrección de vida, usted solo necesita nacer de nuevo. Eso debe de ser así. Es algo que así debe de ser. Usted no puede tener una parte en la primera resurrección de vida si usted no ha nacido de nuevo. Y así que la segunda resurrección de condenación sucederá 1000 años después de la primera resurrección. Y quiero volver a aclarar algo que dije. Aquellos que son salvos durante la edad del reino, el reino milenial, los 1000 años, ellos realmente no van a tener parte en la primera resurrección, pero no serán consignados al infierno. Vivirán para Dios y así lo harán para siempre. Y ellos sí vivirán por virtud del árbol de vida, pero no tendrán parte en la primera resurrección. Todos aquellos que tienen parte en la primera resurrección recibirán cuerpos glorificados que no envejecerán o nada de esa naturaleza. ¿Alguien quiere anexar algo acá? Bien, Permítame mencionar algo rápidamente. La semana que viene es el maratón así es. y esa es una oportunidad para que la gente apoye la cadena de SBN. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona que por coincidencia o casualidad vio la programación y recibió a Cristo? Yo recibo llamadas ocasionalmente de personas que han tenido Ujú, abuelos, padres, tías, tíos que están preocupados por una persona no salva y dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ujú. Bueno, puede orar por ella, por esa persona, puede Así hablar con es, ella así lo que es. pueda, pedirle a Dios sabiduría, pero también pueden donarle a SBN. ¿Cuántas veces hemos oído a una persona decir que fue SBN? Muchas veces la familia no nos escucha, no escucha a otros familiares tanto como a otra persona fuera de la familia. Así Y hay es. oportunidades aquí para que la gente escuche el Está en Evangelio lo y cierto. pueda recibir a Cristo, tal vez con más probabilidad que hablándole a un Si eso familiar. siempre es el caso. Y para mencionar el maratón, les digo que esta es una oportunidad para donar y apoyar este ministerio que se está transmitiendo en todo el mundo. Tenemos que tener realmente los sistemas de cables donde estamos, los satélites, todo eso. Eso no lo regalan. Eso hay que pagarlo. Y es bastante costoso. Sí, Pero yo aprecio lo que usted está diciendo en lo que refiere a eso. Una programación como esta, una cadena como esta, no es intimidante, pero la iglesia para algunos es intimidante. No quiere decir eso que esté mal, no, no, no es la idea. Pero realmente estando allí y estando en un edificio lleno de personas puede ser un poco difícil para algunos y es amenazante sí. para algunos. No debería de ser, pero lo es. Y algo así, la persona está allí, la mayoría de ellos están solos cuando están viendo la programación. Y no es algo que les intimida. Si están sentados en su casa, Exacto, tal vez conduciendo, escuchando la radio. Sí, exacto. No es intimidante y es fácil para ellos ver y
y observar, etcétera, etcétera. Sé que prediqué, bueno, ya varias cruzadas en Alabama, y esta pues estaba en Birmingham. Y recibí una carta de una dama que me decía, hermano Schwager, nosotros hemos orado por mi hermano durante años ya para que sea salvo. Y él era un hombre muy duro, difícil. Después de cierto tiempo me decía, yo no quiero escuchar de eso, no, no me interesa. Y él murió, tuvimos su funeral y eso me rompió el corazón porque pensé yo, Señor, él realmente, él no lo logró, no llegó al cielo, pero algo sucedió que yo dije, estaba viendo la cruzada de Birmingham y esto fue ya varios meses después y nosotros teníamos esas cruzadas en la televisión también. Y realmente yo vi cuando usted predicó el mensaje, yo vi cuando usted hizo el llamado al altar para que la gente pasase, y yo vi cuando empezaron a ver y pasar en el frente y pasaron porque querían a Cristo. Y de repente no podía yo creer lo que estaba viendo. Yo empecé allí a llorar porque yo pensé, no puede ser, pero era él, era mi hermano que estaba allí. Y después de que él se había ido a otro lugar a vivir, no lo habían visto en meses, pero ella vio cuando él pasó al frente junto con muchas otras personas y, y la cámara casualmente se acercó a él cuando estaban orando la oración de fe. Por casualidad, Casualmente. ¿verdad? y, y yo vi como él repitió esa oración y yo supe que él era salvo. Aleluya. Alabado Dios. Y él estaba viendo la programación y escuchó que de alguna manera íbamos a estar en Birmingham y él fue allí. Y bueno, Amén. y así, como dije, tenemos tantas historias así. Como dije, no es intimidante, solamente Dios lo sabe y yo estoy creyendo a Dios ahora que nos dé una unción del Espíritu Santo para ver a las personas salvas. Amén. El Señor me dijo, donde quiera que llegue esta señal alrededor del mundo, porque esto llega a una gran parte del mundo, damas y caballeros. Él me dijo, mi espíritu irá con ello. Mi espíritu Amén. irá con esta señal. Y realmente no hay nada más importante que eso. Nada. Y por eso el Señor nos dice que hagamos lo que estamos haciendo, que oremos la oración de fe. Y, y siento la presencia del Señor. Y hay veces que no la siento. Pero realmente usted no tiene que tener necesariamente la presencia de Dios para ser salvo, solamente creer, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, y esto, de esto se trata en estas reuniones de sábado en la mañana. Es Dios, danos esa unción de tu espíritu. Danos el poder de convicción del Espíritu. No hay nada más poderoso que esto. Realmente puede tomar al pecador más fuerte en el mundo, más duro en el mundo, y lo derrite al punto de decirle sí a Cristo. O se apartan y dicen, no me molesten, pero muchos le dicen sí al Señor. Y yo quiero que usted ore con nosotros para que Dios se mueva en gran manera sobre la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para sanar el corazón quebrantado, predicar libertad a los cautivos y dar la vuelta, devolver la vista a los ciegos y libertar a aquellos cautivos, predicar el año agradable del Señor. Damas y caballeros, la vida hiere a las personas. Muchas veces, algunos de ustedes han sido heridos y están en gran dolor, no saben qué hacer. Pero Jesucristo es su solución. Él dijo, yo he venido a predicar el Evangelio a aquellos que son heridos. Él puede sanar esa herida. Él solamente es el único que lo puede hacer, solamente Él.
Y realmente muchas personas, muchas veces, algunos le dijeron sí a Cristo alrededor del mundo. Realmente no importa quién usted sea, y como dije, dígale a alguien que usted ha nacido de nuevo. Dígale a alguien que usted le ha entregado su corazón a Cristo. Le fortalecerá y le ayudará. Y, y realmente en la iglesia la gente pasa al frente y realmente pasa y conoce a Cristo, y usted puede hacer lo mismo cuando usted confiese a Cristo ante el mundo. Hermano Swagger, quiero animar a todo el mundo y yo sé que en esta etapa de gasolina y combustible de $5 por galón y todo lo que nos preocupa, Mm, hoy no es el momento de dejar de darle a Dios. Tenemos que comprometernos a seguir dándole a la obra de Dios y Dios nos bendecirá, Él nos fortalecerá y extenderá ese dinero y hará que todo supla y si somos fieles a Él, Él nos estás en lo cuidará. cierto. Estás en lo cierto. Estás en lo cierto, doctor Watts. Él lo hará sin falla, porque él dijo que lo iba a hacer. Así que yo quiero que usted esté sintonizándonos. No tome la posición como leí un correo electrónico años atrás. Sí sé lo que ellos hacen, pero yo no voy a sintonizar. Yo necesito sus oraciones. Necesito que oren con nosotros. Realmente son tiempos extraños donde vivimos, y si necesitamos a Dios, lo necesitamos ahora, necesitamos al Señor, necesitamos lo que tenemos para ofrecer, damas y caballeros. Gracias por ser parte de la programación hoy y creyendo a Dios porque personas entreguen su corazón a Cristo. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.